soy Florentina Gamarro. Les doy la bienvenida a un nuevo episodio de nuestro podcast semanal. Bueno, muy bienvenidos y bienvenidas a este tercer episodio de la trilogía sobre el que voy. Tal como lo anticipamos la semana pasada, la propuesta de hoy es avanzar hacia la lógica del fantasma. Pero antes, y a modo de repaso del último episodio, en el que nos detuvimos en la gramática, y dijimos que era fundamental diferenciar la gramática del fantasma de la lógica del fantasma, quisiera que recordemos, entonces, algunos aspectos fundamentales. Para empezar, recordar que gramática es un término que proviene de la gramática pulsional establecida por Freud y que dijimos que en este sentido, en el fantasma se condensa, se fija una posición textualizada, podríamos decir, del sujeto y que tiene que ver con el modo en el que éste responde ante la castración del otro. Recordemos que se trata siempre de la castración del otro, no de la castración del sujeto. La castración del sujeto es entregada al otro, podríamos decir, ¿no? Entonces, recordemos que una de las cosas que dijimos para entender esta gramática es que el neurótico confunde la falta del otro con su demanda. ¿Sí? Esto quiere decir que en los comienzos de un análisis nos va a interesar considerar entonces, de manera fundamental, lo que escribe, lo voy a decir así, lo que escribe el matema de la pulsión. Recuerden que el matema de la pulsión, que se ubica del lado derecho del grafo, se escribe sujeto barrado, losange, D mayúscula. Esto de algún modo es lo que empieza localizando al sujeto que asume la falta del otro, ¿no? Asume esa falla, podríamos decir, estructural, y entonces cuando el sujeto la asume, va a intentar de algún modo restablecerla. Esto es algo que seguramente muy a menudo ustedes encuentran desde los comienzos en las primeras entrevistas, cuando escuchan a alguien que dice, por ejemplo, que no sabe ya qué más hacer para hacer feliz a su partener, que no entiende qué es lo que al otro le falta, que siempre hace todo para que los demás estén bien, etcétera, etcétera. Y sin embargo, en frases como esas, lo que se nos da a escuchar es precisamente un desfasaje, es decir, lo que no anda, ¿no? Eso que falla, eso que no alcanza, eso que se encuentra desproporcionado. Por eso decíamos que el neurótico confunde la falta del otro con su demanda, pero al mismo tiempo la demanda queda del lado del sujeto, ¿no? Es decir, que el sujeto va a ser quien formula una demanda y que en esa demanda lo que demanda es precisamente que el otro le demande. Por eso es importante pensar esto en los dos pisos del grafo, porque en uno de ellos vamos a ubicar la demanda al otro y en el otro piso vamos a ubicar la demanda del otro. Y fíjense que en el piso superior del grafo, la flecha que se dirige del lado derecho al lado izquierdo sale precisamente del matema de la pulsión. Es decir, que allí lo que se articula luego en el cruce hacia el lado izquierdo, que se escribe S mayúscula y entre paréntesis A mayúscula barrado y que se lee significante de una falta en el otro, fíjense que allí en ese recorrido se va a articular la demanda al otro, ¿no? Perdón, la demanda del otro. Y mientras que la demanda
al otro es la que se va a circunscribir en el piso inferior, que tiene como vectores conectados al gran otro con el síntoma. ¿Sí? Lo repito porque por ahí en esto no quisiera que queden confusiones por el modo en el que lo planteé. Tenemos de un lado, del lado derecho, en el piso superior, tenemos el matema de la pulsión. El matema de la pulsión se lee en relación al significante de una falta en el otro, y esta lectura nos va a permitir ubicar ese recorrido de la demanda que situamos como demanda del otro. Mientras que en el piso inferior vamos a encontrar otros dos vectores en relación. Uno de ellos corresponde al otro con mayúsculas, del lado derecho del grafo. El otro, del lado de enfrente, del lado izquierdo. Ese modo tan particular de Lacan de escribir al síntoma como significado del otro. Y es en ese piso donde vamos a ubicar el eje de la demanda al otro. ¿Sí? Por esto decíamos que el neurótico confunde la falta del otro con su demanda. Y al mismo tiempo, como decíamos recién, ¿no?, se inaugura ese circuito que iría desde lo que le demanda al otro, lo que le demanda el otro, ¿no? Y así entonces se arma ese bucle, podríamos decir, esas torsiones, esas vueltas que el grafo nos permite leer. ¿Sí? Que el sujeto es quien formula una demanda y que esa demanda que el sujeto formula articula lo que el otro le demanda. Y de este modo, ¿qué es lo que sucede? Que queda anulado, obturado, aplastado el deseo, es decir, la falta. Entonces, para recapitular, la gramática del fantasma nos ofrece una escena, una ficción. Ahí nosotros podemos articular pulsión, objeto, sujeto, deseo, falta. Una ficción en la que el sujeto asume la castración del otro, la vuelve demanda, y entonces allí lo que se nos revela es el montaje de las relaciones que el sujeto establece con los otros semejantes, los otros con minúscula, y que de este modo nos presta un modo de relación con la que el sujeto obtura la relación que no hay. Ahora bien, lo interesante es que estas escenas, estas ficciones, son las que se van a sostener en la transferencia, se van a presentar en la transferencia y por supuesto el analista va a formar parte ahí de uno de estos objetos. En este sentido, el analista va a ser partícipe, en algunos casos precisamente el destinatario, en algunos casos, mientras que siempre va a interpretarse allí. Cuando digo interpretarse me refiero a ponerse en interpretación, ¿sí?, en escenificar a otros, ¿no?, a los que se les puede adjudicar uno de los lugares en juego en esas ficciones relacionales, y de este modo es que comienza lo que llamamos travesía, el atravesamiento, ¿no?, este recorrido que hacemos en torno a esta construcción fantasmática, porque el fantasma implica una construcción. Y las construcciones se realizan con los elementos discursivos, es decir, con los significantes. Después vamos a ver la diferencia que hay en todo caso entre cadena significante y discurso, porque esto es lo que nos va a permitir entender la diferencia entre gramática del fantasma y lógica del fantasma. Porque si no se confunde, pareciera que estamos hablando de lo mismo. Y es esto lo que supone clínicas diferentes. Porque si bien el fantasma, como estructura, formula la pregunta, ¿qué voy?, esta pregunta que alude a una falta en ser, se presenta como una respuesta, ¿sí? Esto lo dijimos ya desde el primer episodio de esta trilogía. ¿Se acuerdan que, digamos, lo que situamos es precisamente que el fantasma articula una pregunta-respuesta, ¿no? Ese ¿qué voy?, esa aparición que dice ¿qué quieres?, es ya una respuesta ante la pregunta. Y en el episodio anterior articulamos todo esto con el síntoma, ¿sí? Porque un síntoma puede ser leído
y esta lectura implica que lo que se pone en juego en la existencia del síntoma es una trama lenguajera, es un entramado significante. Pero el punto es cómo hacemos esta lectura. Es muy común escuchar que se pone incluso a rodar la idea de la implicación subjetiva como que se trataría de que alguien hable de su síntoma. Nada más lejano. Porque lo que nosotros hacemos en todo caso es disponernos a escuchar, a poner a hablar al síntoma. Esto no significa que alguien hable de su síntoma, muchísimo menos que se implique, ¿no? Sobre esto me parece que están fundamentados muchísimos errores en las conceptualizaciones y sobre todo en la dirección de la cura. Porque si nosotros entendemos que alguien tiene que hablar de su síntoma, en primer lugar revisemos la cuestión atributiva, ¿no? Y en segundo lugar, el síntoma no nos necesita, ¿no? Digamos, el síntoma no necesita del analista. El síntoma debe ser puesto a hablar. Y acá hay un punto fundamental, porque de lo que se trata es, si retomamos la pregunta de ¿qué soy para el otro?, hay otra confusión, ¿no? Que es que la pregunta no significa qué soy en términos de soy para el otro algo a ser cagado, como en algún momento he visto, he leído, he escuchado que algunos analistas sostienen, y que me parece que eso descansa en una confusión respecto de homologar el qué me quiere, el qué quiere el otro con lo que soy para el otro. Lo que soy para el otro sostiene cuestiones narcisistas, que no son precisamente las que se ponen en juego en el fantasma. Entonces, diferenciemos esto, porque cuando hablamos de qué quiere el otro, la pregunta se origina en torno al deseo, no en torno a lo que soy. Entonces el punto al que arribamos es esta gramática, ¿no? Ahora, es una gramática que se sostiene, podríamos decir, en una lógica. Y por eso es que nos ocupamos de esta diferenciación, ¿no? Incluso para entender este vínculo que planteábamos en el episodio anterior entre síntoma y fantasma, y también la diferencia que hay entre significante y discurso. Entonces, ahora vamos de lleno, metámonos en la lógica del fantasma. Cuando hablamos de lógica, estamos hablando de los desarrollos de Lacan a la altura del seminario 14. Lacan hace referencia a que la lógica viene de lo real, ¿sí? Y que es la lógica sería la ciencia privilegiada para abordar lo real. Entonces, esto que llamamos fórmula implica tanto una construcción como también el camino de un desandamiaje, es decir, de un desarmado. Porque si partimos de la idea de que el fantasma empieza como ficción, esa ficción hay que desarmarla. Implica desarmarla basándonos en cierta lógica. Por eso la lógica implica construcción y desarmado. Y se trata fundamentalmente de algo que se ha inscrito, ¿no? Se trata de algo que se inscribe, se escribe. Por eso es que importa entenderlo como abordaje de lo real. Entonces, una de las cuestiones más importantes de la consideración de la lógica, a diferencia de la gramática, que como dijimos tiene que ver con una frase y que parte de los desarrollos freudianos de Pegan a un niño y del problema económico del masoquismo, una de las cuestiones inherentes a la lógica es la repetición. Porque, como decíamos, ¿no? La gramática pone en juego otra cosa. En la gramática se va a poner en juego una identificación, ¿no? Es esto de hacerse objeto del deseo del otro, ¿no? Reducido a la demanda, por supuesto. En ese hacerse se oculta otra cosa. Detrás de ese hacerse, por decirlo de algún modo,
está la repetición, ese punto opaco que llamamos repetición. Y que entonces lo que pone a jugar esa repetición es el estatuto del objeto. Entonces, la lógica es lo que nos va a permitir pensar el qué hacer respecto de la repetición. ¿Y qué es la repetición? Bueno, la repetición está en el origen mismo de la constitución subjetiva, porque tiene que ver con el objeto, porque tiene que ver con la no reciprocidad, con la no relación, ¿no? Con que no hay posibilidad, podríamos decir, de encuentro entre el sujeto y el objeto que cierre, que calce. Ahora bien, de lo que nos ocupamos cuando situamos la lógica del fantasma, fíjense que si es la repetición, eso no va a implicar una interpretación por la vía del significante, sino que lo que va a implicar es cierta erosión, cierto desgaste, vuelta tras vuelta. No hay ninguna posibilidad de que una cura avance, no hay ninguna posibilidad de que un tratamiento psicoanalítico se oriente por fuera de lo que implica repetir. Lo voy a decir de otro modo. No hay orientación en la cura, no hay dirección de la cura sin repetición. Ahora, entender que la repetición no implica el más de lo mismo, ni tampoco implica cristalizar eso que se repite, no implica significantizarlo, entramarlo, textualizarlo, implica un vaciamiento. Y esto es lo que me parece importante, porque si no, confundimos gramática con lógica. Entonces, ¿sobre qué opera el vaciamiento? El vaciamiento opera sobre la cosa. Y la única manera de vaciar es la repetición. Porque la repetición pone en juego siempre un límite. Es decir, el límite de lo simbólico para dar cuenta de lo real. Pero también el camino, ¿no? Porque lo simbólico es la vía. Es acceder a lo real por medio de lo simbólico. Entonces, la función, podríamos decir, que se pone en juego, esa función lógica, fantasmática, es la de que ahí hay un exceso a gastar, un exceso a desgastar, un plus. ¿Sí? Se trata justamente de esto que ubicamos como plus. Y que entonces esta lectura se diferencia de la lectura algorítmica, podríamos decir, ¿no? Ahí me parece que vale la pena pensar en la diferencia entre el algoritmo y el axioma, pero hay algo ahí que se va vaciando, y lo que se va vaciando es de significación, ¿no? Se va vaciando de significación. Y que insisto con esto, ¿no? No es por la vía del significante que esto se va desmontando. No es por la vía del significante, sino del desgaste de la repetición inherente al objeto. Por eso es que va a ser indispensable que comprendamos el alcance que tienen estos desarrollos en la enseñanza de Lacan en materia de interpretación. Porque una cosa es la interpretación que se sostiene a nivel de la iancia, ¿no? Del punto, de la escansión, de la resignificación, de lo que pone a trabajar la cadena significante, y otra es el estatuto que empieza a tener en la enseñanza de Lacan la noción de corte. En relación a esto, digamos, es que se suele confundir la gramática y la lógica porque se suele relacionar el corte con la gramática. El corte está al servicio de aislar eso que tiene que ver con el objeto. Pero no quisiera avanzar más sin decir y sin aclarar que estos desarrollos, que como dijimos cobran forma a la altura del Seminario 14, pero que empiezan mucho antes en Lacan, están planteando una nueva idea de inconsciente, una reformulación que se acerca más a lo inconsciente que a el inconsciente y que pone en juego la diferencia entre existencia, todo junto, y existencia.
porque precisamente la existencia es lo que va a tener que ver con lo real. Entonces, lo que se articula, si en un primer momento decíamos que la gramática implica el deseo, el objeto, la pulsión, el sujeto, ¿no?, los otros con forma imaginaria, podríamos decir, el estatuto que le da la lógica del fantasma a lo real va a tener que ver con el cuerpo, con estas marcas de goce en el cuerpo, de eso que ya no es un inconsciente psíquico, sino que es un psíquico más un cuerpo, ¿no? Entonces, en este sentido, también cambia el estatuto del síntoma, ¿no? El síntoma empieza a ser pensado como función. Entonces, cuando hablamos de la dimensión lógica, a lo que nos referimos con este estatuto lógico es al valor de goce. Es a este modo de incidencia, a los efectos sobre el goce que tiene la intervención analítica. En tanto, va produciendo un desgaste, ¿no?, que no es lo mismo que leerlo en términos de significación y de poder construir una frase de esto que se suele entender como lo que soy para el otro y que en realidad tiene que ver con una lectura, una construcción acerca de lo que el otro quiere. Entonces, los efectos son diferentes, porque el objeto A ahora adquiere pleno estatuto real, a diferencia de los objetos, podríamos decir, que se ponían en juego en el seminario 10, que son esos oral, anal, ¿no?, escópico, invocante, en fin, esos objetos, así mismo como esos otros imaginarios con los que se monta la escena. Entonces, la diferencia fundamental entre esos objetos y el A, el objeto A en su dimensión real, es que estos objetos anteriores, sobre esos hay despliegue, ¿no? Hay articulación significante. Mientras que del objeto A, en su estatuto real, no hay dichos, no se apalabra, no se habla, porque precisamente el objeto A es lo que le viene a dar testimonio, viene a dar cuenta de eso que es imposible de apalabrar. Por eso Lacan en ese seminario, en el 14, se dedica nuevamente, recurre allí, ¿no?, al grupo de Klein, recurre a la lógica, recurre a los axiomas algebraicos, recurre a las relaciones que se establecen en esas formas de escribir lógicamente, a las disyunciones, las inclusiones, precisamente para desimaginarizar, sería, para quitarle la pregnancia imaginaria y entonces sí ubicar de todo derecho, podríamos decir, la noción de este sujeto dividido, en tanto no alcanza su abordaje por la vía de la estructura del lenguaje. Acá es donde yo les mencionaba la diferencia entre la estructura del lenguaje y el discurso, y que entonces requiere que demos una vuelta más, y que esa vuelta implica estas consideraciones, estas diferencias, podríamos decir, fundamentales, que Lacan va a abordar con la lógica del fantasma. En tanto, el A, el objeto, tiene un valor. Ese valor, podríamos decir, ese valor de uso. Ese valor de uso y abuso, ¿no? Eso que en todo caso le permite ubicar ese plus, ese en más. Y para esto es que él se basa, toma, recurre, nada más ni nada menos que a la teoría de conjuntos, justamente porque no se va a tratar de significaciones. Entonces, ¿por qué recurre a la teoría de conjuntos? Porque lo que le interesa precisamente es
llegar a esta idea de que el fantasma, por supuesto que viene a velar, viene a obturar aquello que es inherente a la castración del otro, pero que al mismo tiempo hay un goce, y hay un goce además que le va a estar imposibilitado, ¿no? ¿Por qué? Porque no hay modo de hacer coincidir el objeto con el sujeto con el objeto, ¿no? No hay relación sexual. Entonces, lo que queda allí, podríamos decir, oculto, es aquello que en definitiva nos topa con que hay algo que no cesa de repetirse, no cesa de no inscribirse, no cesa de resistirse al significante. Y por esa misma razón es que toma gran valor esas consideraciones lacanianas acerca de que el significante no puede significarse a sí mismo, ¿no? Que el barbero de todos los barberos no puede afeitarse a sí mismo, y de que en definitiva todo conjunto se verá afectado por no ser completo, ¿no? Todo conjunto se verá afectado por carecer de totalidad, porque lo que es imposible es la totalidad. Entonces podríamos decir que toda falta sería inherente a todo conjunto sería en falta. Y entonces allí, fíjense que lo que se pone en juego es que no solamente se trata de lo que falta, sino también de eso que hace fallar a todo conjunto. En esa serie que Lacan va a ubicar entre los uno en más y los uno en menos, haciendo referencia precisamente a que el sujeto dividido se ubica como ese menos a la trama significante. Y que ese más es precisamente ese que Lacan toma como solidario de una existencia, ¿no? Como aquello que no puede dialectizarse en términos de significantes y que no le queda más que una repetición. Porque lo que se repite es lo que no se puede capturar, lo que no se puede entramar, ¿no? Lo que no obedece a ninguna gramática, lo que no puede obedecer a la trama de las significaciones. Y entonces eso que se repite es lo que ahora nos importa en esta dimensión del objeto, en la dimensión real del objeto, y que se escapa permanentemente, ¿no? Es decir, que ahora este uno del que hablamos es del uno de la inexistencia, de la imposibilidad, de lo que queda excluido de toda totalidad, y que de esa exclusión de toda totalidad hay un más, hay algo que insiste, hay algo que permanentemente se entramará como desoldado de la cadena significante, y en ese sentido es que decimos que la repetición implica la erosión, implica el desgaste, implica el más y más y más de lo mismo, como eso que cada vez se va a hacer presente porque se desentrama del significante. Entonces estas cuestiones, como entenderán, implican serias diferenciaciones, serias y necesarias diferenciaciones, porque incluso la consideración del objeto no es la misma, ¿no? El objeto A del seminario 10 no es el mismo objeto A que el del seminario 14. Por lo menos no hace referencia a lo mismo, ¿no? Allí Lacan precisamente se detiene en el estatuto real del objeto. Entonces, estas diferencias me parece que son cruciales y son fundamentales para entender que la lógica va a ser inherente a la repetición. Va a ser inherente a todo lo que no puede entrar, no es decible. Y que entonces ahí va a tener estatuto
lo repitiente. ¿No? Recuerdo en este momento una frase que en algún momento la escuché de alguien y ahora no recuerdo de quién, me parece en la universidad, ¿no? Es esta diferencia que hay entre lo repetido, la repetición y lo repitiente, ¿no? Y que diría más o menos así. Lo repetido es eso que, ¿no? se va repitiendo, pero lo que importa es lo repitiente, ¿no? Porque la repetición sería eso que por obra de lo repitiente se vuelve lo repetido. Parece medio un trabalenguas, pero lo importante es establecer que la repetición es aquello por lo cual lo repetido indica lo repitiente. Y eso repitiente es lo que no cesa de no escribirse. Y por eso es importante entonces la diferencia entre la estructura del lenguaje y eso que no puede ser tramitado por la vía de la palabra y que entonces requiere otro modo de intervenir.